Muchas gracias a los organizadores del Tercer Congreso Iberoamericano Sistemas Inteligentes de Transporte por permitirme realizar esta presentación que se titula Desafíos y oportunidades de ITS para el transporte público urbano latinoamericano en el marco de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Maximiliano Augusto Velázquez, soy profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y me desempeño en el Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana del Instituto Superior de Urbanismo. El contenido de la presentación se ha estructurado en 5 etapas. La primera de ellas, una introductoria respecto de la pandemia COVID-19. La segunda, en donde trabajaremos los efectos que estamos observando en el transporte público urbano. Una tercera de aprendizajes, una cuarta de desafíos y una quinta de oportunidades. En el marco de la pandemia del COVID-19, nos referimos a las alteraciones de nuestras prácticas sociales, económicas y culturales. El commute de nuestro momento deambula entre un espacio privado en el cual estamos resignificando nuestras relaciones familiares en el marco del aislamiento preventivo y simultáneamente una resignificación del espacio público a partir de las medidas de distanciamiento social que hace que nos vinculemos con nuestros otros semejantes en forma diferente a la que veníamos haciendo previo al coronavirus. A partir de las enormes cantidad de información que los sensores, particularmente de teléfonos celulares, están relevando en todo el planeta, empresas como Google permiten generar estas gráficas en las cuales se observa la variación porcentual de movimientos al trabajo en algunos países seleccionados. Los 5 que estamos viendo en la primer fila tienen que ver con Latinoamérica y Estados Unidos, en este caso también, y observamos las variaciones en las cuales cada una de las medidas restrictivas a la circulación de nuestros países afectaron la función trabajo. También este tipo de información permite discriminar los motivos de viaje. Particularmente acá observamos cómo en el caso de la República Argentina estos motivos de viaje se comportaron diferentes según cada una de las provincias, porque esto tiene que ver con el tamaño de nuestras ciudades y de los entornos metropolitanos y simultáneamente con las actividades y los atractores, cuán lejos, cuán cerca quedan de los lugares de residencia. Otra cosa muy importante, muy interesante que nos permite esta crisis de la pandemia es justamente poder cruzar información de diversas fuentes de datos. Los ITS acá son centrales. Por ejemplo, estamos tomando la variación del tránsito a partir de la información de sensorial de las autopistas urbanas, pero también herramientas como Waze, herramientas como Apple y como Google, que nos dan información a partir de los teléfonos celulares, a partir de las herramientas y dispositivos de movilidad personal. Y esto es bien interesante porque nos permite construir conjuntamente escenarios sobre la forma en la cual se va desempeñando la pandemia. En el segundo apartado, en los efectos del transporte público urbano, la primera cosa que tenemos que señalar es que esta pandemia ha sido distribuida por una actividad central del transporte, que es el turismo. Las reacciones a esa pandemia han sido, por un lado, políticas restrictivas, aislamiento social preventivo y distanciamiento social, como dijimos, y las consecuencias en nuestras democracias occidentales tienen que ver con la restricción a la libertad de circulación y el control del espacio público. ¿Cuál es el efecto que vemos en la movilidad cotidiana? Por un lado, la alteración de atractores de viaje tradicionales, como son el trabajo, la educación. Por otro lado, una resignificación de la movilidad de proximidad en función particularmente del abastecimiento de nuestras residencias. Y por otro, la idea de cierre de fronteras tanto internas, al no poder ir de una localidad a otra, pero también externas, al no poder cambiar o modificar o irnos de un país a otro con la libertad que teníamos antes, con una fuerte restricción al turismo y a las migraciones, sean estas voluntarias o forzadas. ¿Cuál es el impacto que estamos observando en cada uno de los modos de transporte urbano? Por un lado, el transporte privado
es incentivado con permisos, de circulación, tanto para automotores como para motos en la mayoría de nuestras ciudades. El transporte público, en cambio, es desincentivado por ser observado como espacio propenso al contagio. Allí, los organismos públicos, en este caso el Metro de Medellín o una línea de colectivos en Venezuela, tienen que elaborar protocolos y mejorar sus interiores para permitir y mitigar las posibilidades de contagio. La modalidad activa, por otro lado, también es incentivada en términos de que muchas de las actividades están en las cercanías del hogar y tienen, por lo tanto, distancias caminables o distancias para realizar en bicicleta. Vemos acá una acción de urbanismo táctico en la ciudad de Buenos Aires con pintura sobre la acera que permite ensanchar veredas, o en el caso de Bogotá, una ciclovía transitoria realizada en una avenida. Nótese que esa avenida también está fuertemente sensorizada. Los efectos observados, ¿sí?, han sido una fuerte caída de la demanda de todos los modos de transporte, cualquiera sea la escala territorial, y la falta de protocolos de control de seguridad urbana y de seguridad sanitaria. Esto es muy importante porque observamos que tienen que repensarse las formas en las cuales alistamos a los vehículos de transporte público y cómo cuidamos a nuestros conductores. Y el aumento de las velocidades comerciales por la reducción del tráfico está trayendo algunos inconvenientes en materia de seguridad vial. Los efectos también se observan dentro de las unidades, ya que el distanciamiento social exige mayores frecuencias y requiere controlar situaciones de hacinamiento tanto en estaciones como en terminales. Y todo esto provoca un desequilibrio financiero de las empresas de transporte y particularmente requiere de que se pase de los regímenes de contratos de concesión o permisos hacia el pago por operación ofrecida. La alteración también en las prácticas socioculturales las podemos observar en una encuesta que realizamos con una serie de investigadores de universidades nacionales y del CONICET, que es la Agencia de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina, para las prácticas de cuidado en el transporte público antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Por ejemplo, en la observancia respecto de si se respetan las distancias, si sus aguantes, si se limpian las tarjetas de prepago, si tocamos los pasamanos, de qué manera limpiamos nuestra ropa, el uso de los tapabocas, por ejemplo, en el cual observamos prácticas bastante diferentes según cada una de esas actividades se refiere. ¿Qué aprendizajes podemos tomar de esta pandemia? Por un lado, las operaciones de transporte público y las cadenas de suministro son fundamentales para mantener la vida urbana con un grado de calidad como la que en la mayoría de las sociedades occidentales está teniendo. Por otro lado, la tecnología nos permite reducir viajes, tanto en cuestiones laborales como educativas o sociales, ¿sí? Esta idea de ir hacia una virtualidad, el teletrabajo, en donde se pueda, y en las actividades educativas, tratar de tener todos en campos virtuales, hace que hacia futuro podamos prever de que haya menos viajes, ¿sí? Y también la reducción de viajes inútiles a partir de la generación de protocolos que permitan, por ejemplo, buscar recetas o insumos cuando efectivamente ya están, sin necesidad de ir a ver si existen en la dependencia en la cual las buscamos, algo que es muy recurrente en Latinoamérica. También otros aprendizajes es que los sectores de transporte que están regulados han tenido muchas mejores reacciones sobre aquellos que están desregulados. Cuanto más regulado ha sido la concesión, las autoridades públicas han podido tener mejores decisiones y han podido tener reacciones más inmediatas. Por eso, las ciudades intermedias en general han tenido mejores reacciones que las metrópolis. Y obviamente debemos replantear seguramente los esquemas de subsidio, pasando los esquemas de oferta, de demanda a los esquemas de oferta. Y esto es singular en Latinoamérica, ya que la mayoría de los servicios son prestados por el sector privado. También observamos que el sector transporte tiene una potencialidad de innovación muy grande
particularmente en la movilidad como servicio, y para eso es necesario repensar las infraestructuras, particularmente las de ITS, para darle soporte a la potencialidad de desarrollo de nuevas tecnologías, porque sabemos que la movilidad post-pandemia no será la misma. Probablemente algunos eventos sean muy diferentes a los que teníamos en el pasado, probablemente el turismo se estará retrayendo, y lo que tenemos que tratar de lograr es que el transporte público no quede estigmatizado como aquel lugar de posibilidad de contagio. Los desafíos a los cuales nos enfrentamos tienen que ver, por un lado, con la gestión sobre la población, ¿sí? Cómo sostenemos el distanciamiento social en vía pública, evitando aglomeraciones. Cómo garantizamos, a su vez, el distanciamiento entre asientos en los vehículos. Esto va a requerir probablemente a futuro el rediseño de los interiores. Y cómo evitamos el contacto físico con máquinas digitales, cómo repensamos los kioscos de venta de pasajes, las recargas. Por otro lado, también es fundamental controlar la seguridad pública y sanitaria en las infraestructuras de transporte, porque al fin de cuentas de todo esto se trata de cambios en los hábitos sociales y culturales. También cómo gestionamos las actividades humanas, ya que tenemos que ir reincorporando alguna serie de actividades en nuestras ciudades, particularmente en las metrópolis, y sus flujos. La necesidad de coordinar horarios de las mismas, de no superponerlas, para tratar de descomprimir las horas picos, es fundamental. Y también diferenciar lo que es la movilidad de proximidad, que esta sí pareciera reemplazable por la movilidad activa, de la que es la de naturaleza metropolitana, que tiene que seguir usando el transporte público para poder garantizar el acceso a las mayorías y particularmente a los sectores más postergados de las sociedades latinoamericanas. La gestión sobre el espacio público también es sumamente importante porque hay que repensarlo, ¿no? Y particularmente estas ideas de urbanismo táctico que estamos viendo para ensanchar veredas, o tratar de reducir las velocidades de circulación de automotores y motos, ya que va a haber menos, probablemente tengamos menos tráfico, lo mismo que generar ciclovías transitorias. Y sobre el transporte público, lograr justamente un sistema sanitariamente seguro, procurando trabajar con los servicios y frecuencias para garantizar la accesibilidad y asequibilidad para todos y tratar de mitigar el pasaje hacia el transporte privado. Y en el caso de los trabajadores del transporte, la forma de lograr garantizar el aislamiento físico del público y la limpieza constante, instalaciones y vehículos para defender a los trabajadores. ¿Qué oportunidades vemos y particularmente qué oportunidades vemos para el ITS en este escenario? ¿Sí? Por un lado, la necesidad de redefinir los lineamientos de los planes de movilidad sostenible que en los últimos 15 años venimos haciendo en casi toda Latinoamérica. Promover un urbanismo responsable, racionalizar el uso del automóvil privado, mejorar e integrar el transporte público y fomentar la movilidad activa y la micromovilidad eran como 4 pilares. El primero de ellos requiere hoy de un rediseño del espacio público urbano y de una nueva relación con el espacio privado a partir de estas condiciones que el coronavirus nos ha establecido. Y por otro lado también este auge potencial que podríamos tener de movilidad privada por seguridad sanitaria seguramente acentuará problemáticas sociales y ambientales a las cuales debemos combatir. El transporte público habrá que redefinirlo, particularmente el masivo, y probablemente en el caso latinoamericano no tendrá rentabilidad empresaria o muy baja rentabilidad empresaria. Y sí, los grandes ganadores de las políticas sanitarias han sido las movilidades sustentables individuales a las cuales aún debemos desarrollarlas con mayor profundidad. En la gestión de la población, el sensoreo probablemente de los ITS tenga que ver con el foco en las personas que se mueven. En las actividades humanas, buscar los patrones y actividades, ya sea por Big Data o por Machine Learning, para tratar de anticipar de qué manera se van a comportar en el espacio público. La gestión del espacio público, justamente de transporte público, hacer foco en los sensoreos tanto en vehículos como en infraestructuras, y en la gestión de los trabajadores de transporte, el foco es en las personas, de vuelta, en los propios trabajadores. Probablemente requiramos desarrollos, adaptaciones e integraciones de muchos de los sistemas ITS que ya tenemos instalados y aquellos que están próximos a instalar. Por último, quiero darles muchas gracias por haberme escuchado y espero preguntas, sugerencias y comentarios.
por parte del público y desde ya tienen todos mis datos de contacto para poder seguir esta conversación. Muchas gracias.